Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de geometría. Y hoy tenemos un nuevo tema, que es ángulos en la circunferencia. Recuerda que estos videos van dirigidos a la institución Santa Rosa. Muy bien, comencemos. A ver, debemos recordar chicos muchas propiedades dentro de este tema. Primero, la propiedad del ángulo central. Cuando desde el centro trazo dos radios y forman un arco. Muy bien. Uy. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta propiedad? Bueno, sucede que el ángulo central y el arco tienen la misma medida angular. Luego tenemos el ángulo semiinscrito, que es producto de una recta tangente, una recta que apenas cruza en un punto de la circunferencia, con una secante. Forman un ángulo. Ese ángulo y el arco tienen una relación, desde el punto secante hasta el punto tangente, que el arco es el doble del ángulo semiinscrito. Luego tenemos el ángulo inscrito. Muy bien, cojo un punto de la circunferencia y trazo dos líneas a mi circunferencia. Vamos a poner el punto A, el punto C. El ángulo y el arco también tienen una relación muy parecida al semiinscrito, que el arco es el doble del ángulo. Muy bien. Ojo, recordar, entonces semiinscrito e inscrito casi el criterio es el mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando dos rectas se cruzan? Forman un ángulo entre ellas. El ángulo les queda frente a frente a los dos arcos. Este ángulo es muy sencillo de recordar, solo es la suma entre dos. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando las rectas que se cruzan ya no es dentro de la circunferencia, sino es por afuera? Es decir, ángulo exterior. Entonces ya no es la suma, sino ahora vamos a interpretar como la resta dividida entre dos. Puede ser si las dos son secantes o puede ser si solamente una es tangente y una es secante, igualito. Si se cruzan por afuera, automáticamente yo pienso en la diferencia de los arcos dividido entre dos. Si se cruzan por adentro, la suma de los arcos dividido entre dos. Y muy importante recordar este último propiedad, que cuando son con dos rectas tangentes, el ángulo formado y el menor arco, el que está frente al ángulo, suman 180. Además, como se cruzan dos rectas afuera, también puedo interpretar el ángulo como la diferencia de los arcos dividido entre dos. Muy bien chicos, entonces ojo, ya sea dos rectas secantes, una tangente y una secante, o dos tangentes, siempre el ángulo que se forma afuera es la resta de los arcos dividido entre dos. A ver, ejercicio número 1. Nos piden calcular el valor de x en cada gráfico. Mira, tengo el ángulo central y el arco formado. Bueno, automáticamente ellos dos son iguales. El valor del arco es el valor del ángulo. X igual a 40 grados. Pero ¿qué pasaría si tengo un ángulo inscrito? Bueno, si él es x, el arco tiene que ser 2x. Pero el problema me dice que también es 64. Bueno, entonces 2x igual a 64. Paso a dividir el 2 y esa división me resulta 32 grados. Mira acá, dos rectas se cruzan, forman el ángulo X. Bueno, como se cruzan dentro de la circunferencia, es la suma de los arcos dividido entre 2. 36 más 40, 76 entre 2. Y esa división es 38 grados. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí tenemos ya calentamos creo que con estos ejercicios, ahora sí, vamos un poquito enunciados. Grafica una circunferencia de centro. Ahí está mi circunferencia de centro. Traza los radios OA y B. OA y B. A ver, de modo que el arco AB mide 58. Este arco AB mide 58. Entonces, en el arco mayor AB, ya no de este lado, sino de todo este arco mayor. Marque F. Vamos a hacer un punto y vamos a trazar, vamos a llamarlo F. Y calcule la medida del ángulo AFB. Voy a unir entonces AF y de F a B. Me piden calcular esa medida angular. Bien, ¿cómo lo calculo?
Bueno, si tú miras el ángulo AFB, es un ángulo inscrito. Entonces, el doble de este ángulo debe ser el arco. 2x igual a 58. X es igual a 58 entre 2. ¿Y esa división cuánto es? 29 grados. Ya está. A ver, el número 3 y 4. En el número 3, grafica una circunferencia de diámetro AB. Tengo mi circunferencia y tengo de diámetro AB. A y B. Ahora, ¿qué está pasando? En uno de los arcos marque F. En uno de los arcos voy a marcar el punto F. Calcule la medida del ángulo AFB, este ángulo. Vamos a llamarlo X. Bueno, tú debes recordar que si este es el diámetro, tanto el inferior como el superior, ambos son 180, porque toda una circunferencia mide 360. Entonces el ángulo de A hasta B, el arco, disculpe, de A hasta B, es un arco de 180 grados. Y como desde el vértice A y B están unidos formando un ángulo inscrito, X, el doble de X será igual a 180. Muy bien, pasa a dividir el 2 y esa división me resulta 90 grados. A ver el número 4. Grafica una circunferencia igual de diámetro AB y en uno de los arcos marque F, por arriba. Vamos a trazar F. De modo que la medida del arco FB sea 130. Ya, muy bien. Entonces, todo eso acá mide 130. Recuerda que si es diámetro, me pide, ¿cuál es la medida del ángulo ABF? Vamos a llamarlo este X entonces. Bien, ¿qué más debo recordar? Que si es un diámetro, igual que en el anterior, el arco de abajo mide 180. Y si todo es una circunferencia de mide 360, hasta acá tengo 180. Más 130, 310. ¿Cuánto falta? Faltaría 50 grados. Entonces como es un ángulo inscrito, el doble de ese ángulo inscrito, que es 2x, debe ser 50 grados. X es igual entonces 50 grados sobre 2. Y esa división me resulta 25 grados. Y ya está. Así de fácil y sencillo. A ver, el número 5. Grafique a una circunferencia y un punto exterior. Vamos a llamar este punto exterior A. Desde el cual se trazan las secantes ABC y APQ. Muy bien, tengo ABC y APQ. Calcula la medida del ángulo CAQ. Nos vamos a poner X a CAQ. CAQX. Sabiendo que los arcos QC y BP miden 58 y 22. Muy bien, 58 y 22. Ahora, ¿qué se cumple acá? Bueno, recordamos, si están formando un ángulo externo fuera de la circunferencia, este ángulo va a ser la diferencia de los arcos dividido entre 2. ¿Cuánto sería 58 menos 22 entonces? 36. 36 entre 2, eso me resulta 18 grados. A ver, el número 6. Ya está, chicos, eso es todo. Sea A un punto exterior de una circunferencia, ¿ya? Desde la cual se trazan las tangentes, bueno, la tangente AB y la secante AEF. Si la medida de los arcos FB y BE miden 120, ya FB mide 120 y BE mide 44 grados, calcular la medida del ángulo BAE. Vamos a llamar entonces este ángulo X. Igual, ¿no? Si se están informando un ángulo fuera de mi circunferencia, este X vendría a ser igual a la diferencia de los arcos dividido entre 2. 120 menos 44, eso es 76. Y este entre 2, eso es 38 grados. Nada más. Así de sencillo. A ver, veamos dos más.
Grafica una semicircunferencia. Semicircunferencia, ojo. De diámetro AB. Y en la prolongación marqué. Yo puse acá su prolongación de AB. Acá voy a marcar el punto E. Y en la semicircunferencia marqué F. Ya. Voy a marcar F. De modo que la medida del ángulo de F a B, voy a unir F a B, eso vale 24. Calcula la medida del ángulo AFE. Voy a unir entonces todo eso que valga X. Bueno, si la medida del ángulo AEF es 40, bueno, ¿qué? Si es un triángulo, AFE es un triángulo, ¿cuánto deben ser la suma de los ángulos? 180. Profesor, ¿tan fácil? Sí, es fácil, solo era interpretar los enunciados. Y de eso se trata todos los demás, interpretar correctamente los enunciados. 24 más 40 es 64, entonces x más 64 es igual a 180. Este pasa a restar, x es igual a 180 menos 64. Esa diferencia es 116. Ya está, nada más. A ver, un último ejercicio. La figura muestra un cuadrante. Calcular el valor de x. Bueno, vemos que hay dos rectas internas formando un ángulo 5x y hay dos rectas que forman un ángulo exterior de 4x. Hay un arco entre estas dos medidas. Vamos a llamarle ese arco A. Ahora, ¿qué puedo cumplir? Ojo, recuerda antes y toma en cuenta lo siguiente. Eso solo es un cuadrante. Y para un cuadrante se cumple lo siguiente. Que la medida del arco del cuadrante es 90. Y todo lo demás sería 270. ¿Por qué lo digo esto? Porque si este ángulo o si este arco es A y se han trazado dos rectas internas, formando un ángulo de 5x, 5x será la medida de los dos arcos. El mayor, que sería todo esto acá, 270 con A, sumando y dividiendo entre 2. Pero si han cruzado afuera, en el otro caso, 4x vendría a ser la resta del arco mayor 270 menos A entre 2. Ya está, ¿ahora qué hago? Voy a sumar ambas ecuaciones. ¿Qué voy a hacer entonces? 5x más 4x, 9x. Sería 270 más A más 270 menos A dividido entre 2. 9x igual, más A menos A se van. 270 más 270, 540 dividido entre 2. Entonces tengo 9x es igual 540 entre 2, 270. Ahora paso a dividir el 9, x igual 270 entre 9 y eso me resulta 30 grados. Ya está, un ejercicio muy sencillo de resolver. Entonces chicos, eso es toda la clase del día de hoy. Espero que puedas aplicar correctamente las propiedades de los ángulos en la circunferencia para que los ejercicios se te sea muy fácil de resolverlos. Recuerda que todo es interpretación y lo demás lo haces tú mismo. Nos vemos, cuídate mucho y recuerda, no salgas de casa. Bueno.